¿Cuál sería el mensaje central de la Biblia, hermanos? En una palabra. Pudiera ser que algunos dijeran, pues el mensaje central de la Biblia es en relación a la palabra amor. Y pues sí, es cierto, hermanos. Sí, la Biblia, Dios en su palabra nos demuestra, ¿verdad?, que ama al ser humano. Otra opinión pudiera decir, la palabra que describe el mensaje central de la Biblia sería la palabra gracia. Pues también, hermanos, este es otro aspecto del amor de Dios, su gracia. Y hasta la fecha, hermanos, su gracia es la que trabaja con nosotros, su gracia es la que nos sostiene. Pero hay otras palabras, hermanos, que también nos presentan realmente el mensaje central de la Biblia. Por supuesto, aquí cabría la palabra esperanza. Hay esperanza para ti, hay esperanza para mí en Dios, en Cristo Jesús. Mas, sin embargo, hermanos, otra palabra que a mi parecer nos describe el mensaje central de qué habla la Biblia sería la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento, hermanos. Si vemos desde los primeros libros de la Biblia, el mismo libro de los principios, de los comienzos, que es el Génesis, ubiquémonos, tiempos de Noé. ¿Cuál era el propósito de la predicación de Noé, hermanos? Precisamente arrepentimiento. Y luego más adelante, ubiquémonos nuestra atención, remontémonos al profeta Jonás, capítulo 3, y en donde ahí leemos el mensaje de Jonás, la predicación de Jonás, el mensaje de Dios, hermanos, sigue siendo exactamente el mismo para nosotros. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás estaba hablando de que el juicio de Dios venía sobre la ciudad, ¿verdad?, de Nínive. Y ellos tenían que entender que era un mensaje de juicio y también de arrepentimiento. Afortunadamente, los habitantes de Nínive, dice la Escritura, que creyeron a la palabra de Jonás y se arrepintieron. Y Dios decidió no destruir a esta ciudad, que era una ciudad muy pecadora, hermanos, como lo es ahora nuestra Guadalajara, como lo es ahora nuestro país. Por eso el mensaje central de la Biblia también tiene que ver con arrepentimiento. Allá en Hechos capítulo 3, la predicación del apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Pero señalo ahí enfáticamente, hermanos, el mensaje, un mensaje poderoso, ¿sí?, del apóstol Pedro: arrepentíos. Usted y yo, antes de aceptar a Cristo, un día alguien nos habló de la palabra y nosotros entendimos que teníamos que arrepentirnos. ¿No es cierto, hermanos? Y lo hicimos. Y a partir de ahí nos hicimos cristianos, hijos de Dios. Claro, invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón, pero también, hermanos, de una manera simultánea vino, ¿verdad?, de parte de el Espíritu Santo. Cuando una persona necesita arrepentirse, no se va a arrepentir de sí misma, por iniciativa propia, por voluntad propia. Dice el apóstol Pablo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, allá en la epístola a los Romanos. Y es el Espíritu Santo, hermanos, quien a ti y a mí nos guía al arrepentimiento, porque por nosotros mismos jamás podríamos arrepentirnos, hermanos.
Ahí entra la labor del Espíritu Santo. Y luego ya tenemos también el ejemplo de Juan el Bautista. ¿Usted recuerda? ¿Cuál era el tema? Y no tenía otro para predicar Juan el Bautista. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Igual Cristo, hermanos. Ya cuando Él inicia su ministerio, es la misma predicación. Arrepiéntanse. Y es que no solamente los inconversos, los que aún no son salvos, tienen que arrepentirse. No es suficiente arrepentirnos una vez y ya. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que arrepentirnos constantemente, porque constantemente pecamos, constantemente ofendemos a Dios. El profeta Isaías, en su capítulo número 1, nos habla del mensaje que él tenía para el pueblo de Dios y aún para otras naciones. Porque el mensaje, hermanos, que nos insta a un verdadero arrepentimiento es para todas las naciones, para los salvos, para los que no son salvos, para usted y para mí. Aún el mensaje de Juan en la isla de Patmos, el mensaje a las iglesias, es exactamente el mismo. Arrepiéntanse. Entonces, aceptemos, hermanos, como iglesia del Señor en estos tiempos, y aceptemos la necesidad de arrepentirnos. Ahí en capítulo 1 de Isaías, en el verso 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? Hablando del pueblo de Israel, se rebelaron. Hermano, ¿te has rebelado en contra del Señor, en contra de su iglesia? De eso tendrías que arrepentirte, ¿verdad? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero dice, Israel no entiende. Hermano, necesitamos ser entendidos del mensaje de Dios. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué tanto conocimiento tienes de la palabra de Dios? Y de ese conocimiento, ¿qué tanto aplicas? ¿Qué tanto lo aplicamos, lo que sabemos de la palabra de Dios? ¿Sí? Yo creo que todos sabemos lo que estamos hablando, hermanos. Dios quiere de ti, de mí. Dios quiere de esta iglesia y de todas sus iglesias cristianas que nos arrepintamos, pero de eso a que lo hagamos muchas veces no está ocurriendo. Y vea lo que dice el versículo 4, hablando del pueblo de Dios en tiempo del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo describe a través del profeta Isaías? Oh, gente pecadora. Hermano, tú eres pecador, yo soy pecador. Y así entonces tú y yo somos gente pecadora. Pueblo cargado de maldad. Y luego dice, generación de malignos. Hermano, echemos un vistazo a la generación de hoy. ¿No es exactamente el mismo retrato? Generación de gente maligna. Hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y cuando una persona, ya sea hija de Dios o no opta por arrepentirse, aquí la pregunta del versículo 5 dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Tal parece que en los tiempos que nos toca vivir a ti y a mí, la gente no está tomando en cuenta la ira y el castigo de Dios, el juicio de Dios.
sobre los pecadores no arrepentidos. Tal parece que en nuestros días a la gente no le importa tanto mal que viene sobre la humanidad no arrepentida. Y en estos momentos está la pregunta: ¿por qué queréis ser castigados aún? Dios no quiere castigar al pecador no arrepentido, pero lo va a hacer. El Señor, ¿verdad?, nos llamará a ti y a mí a cuentas algún día. Tenemos que comparecer ante su juicio de lo que hicimos, ya sea bueno o sea malo. Dice: ¿todavía os rebelaréis? Desechemos, hermano, una actitud de no arrepentimiento, una actitud de seguir rebelándonos cada día en contra de las leyes y los mandamientos del Señor. Versículo 6, bueno, la última parte del 5 lo voy a terminar. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, pero ni aún así el pueblo de Israel mostró una actitud de cambio, de arrepentimiento. Versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Un poquito más adelante, este mensaje debería de ser comunicado a los de arriba, a los príncipes, a los gobernantes. Dice en el 9: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, ¿verdad? El mensaje de Dios, hermanos, es el mismo para todos los pueblos, todas las naciones. Y aquí se refiere a los dirigentes de Sodoma. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no os oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y ante todo esto, hermanos, el profeta Isaías nos presenta a partir del versículo 16 ciertas acciones que tú y yo tenemos que tomar en cuenta y hacer si queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Cada uno de nosotros, hermanos, aun cuando ya somos hijos de Dios, estamos muy conscientes y sabemos de qué cosas tenemos que apartarnos, de qué cosas tenemos que arrepentirnos. ¿Verdad que sí sabemos, hermanos? Sí sabemos. Pero muchas veces nos mostramos como insensibles, reacios a no escuchar la palabra de Dios. La primera acción, hermanos, si tú y yo reconocemos la necesidad de día a día, constantemente, arrepentirnos. Dice el verso 16, lavaos y limpiaos. Ahora, aquí surge la pregunta, y si yo lo aplico a mí mismo, primeramente, que así debe de ser, entonces la pregunta sería, ¿quién tiene que lavarse? Pues tú y yo.
todos. ¿Cómo me puedo limpiar de mi pecado como parte de mi arrepentimiento? Y la respuesta, hermanos, la da la Escritura. Allá en el Salmo 119, verso 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con que tú y yo guardemos, obedezcamos la palabra de Dios. Y luego en Juan capítulo 15 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando tú y yo, hermanos, obedecemos la palabra de Dios, cuando tú y yo escudriñamos las Escrituras, las aplicamos a nuestra vida, es cuando sucede esto del verso 16, que tú y yo nos estamos lavando y nos estamos limpiando. Ese es un paso importante al arrepentimiento, hermanos. Pero también 1 de Juan capítulo 1 nos enseña que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero finalmente tú y yo tenemos una participación importante. Dios quiere limpiar tu vida, Dios quiere limpiar mi vida, Dios quiere que tú te arrepientas, Dios quiere que yo me arrepienta. Pero quien tiene que limpiarme soy yo, eres tú, hermano, a través de la palabra y a través de la sangre de Cristo. Seguimos en el verso 16, que nos lleva a otra acción, rumbo al arrepentimiento, hermanos, verdadero y genuino. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Quita. Ahora yo te pregunto a ti y a la vez yo lo aplico a mí, hermano. ¿Qué tenemos que quitar de nuestras vidas? Y que tal vez no hemos quitado. Y mientras no lo hagamos, no podemos decir que nos hemos arrepentido. Hay que quitar algo, hermanos, o algunas cosas. Tercera acción, todavía en el verso 16. Dejar de hacer lo malo. ¿Qué cosas malas practicas tú y qué cosas malas practico yo? ¿Qué cosas malas nos gusta hacer? Nos atraen y practicamos. Ante esto dice el Señor: deja de hacer lo malo. Corta con esa situación. A veces, hermanos, hay tantas cosas que no nos hemos quitado. En esta semana visitaba algunos hermanos y visitaba a un hermano que tiene muchos años militando en la vida cristiana. Y justamente cuando yo iba llegando a su casa, él iba saliendo, no hubo necesidad de tocar. Yo sé de este hermano, yo sé de la situación, y me recibe en la puerta de su casa con un cigarrillo en la boca. Y tiene años el hermano de cristiano. Yo me pregunto, ¿acaso este amado hermano piensa que se ha arrepentido de eso? ¿Ha hecho intentos, le pide a Dios que le quite ese vicio de fumar? Ahora, eso es un aspecto nada más, que es pecado. Y que tal vez tú y yo ya no batallamos con eso, pero sí con otras situaciones. Y ahora sí que, no sé, el hermano, ¿verdad?, pudo haberse apenado ante la visita del pastor. Ahora sí que no me lo cuentan, yo lo vi, ya lo sabía yo, ¿verdad? Pero ¿de qué tenemos que arrepentirnos? De muchas cosas que a veces omitimos, que a veces minimizamos, no le damos el valor. ¿Qué tanto es una mentira?
¿sí? Un mal pensamiento, un mal deseo, una mala actitud. Dejar de hacer lo malo. ¿Y qué tal con lo muy común y típico a veces en las iglesias, el chisme, hermanos? Yo no sé, no lo digo por ustedes, ¿verdad? Espero que no esté nadie practicando esto. Pero dice, deja de hacer lo malo. Verso 17, más acciones que nos ayudan y nos llevan al arrepentimiento, hermanos. Aprended a hacer el bien. Porque el mal no necesitamos aprender, ya lo hacemos. Se nos da muy fácilmente pecar, hermanos. Nadie nos enseña a pecar. Nadie nos enseña a hacer el mal, lo hacemos. Porque ya lo traemos desde que nacemos. Y es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Nos cuesta, hermanos. Es más, según lo que aprendemos de este versículo, tú y yo necesitamos aprender a hacer el bien, porque no se nos da. Podemos aparecer ante los demás como blancas palomas, pero el color de nuestra vestimenta es negra por el pecado. Somos como esos cuervos negros, llenos de maldad, de pecado. Ya lo vimos en el verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Esos somos nosotros, hermanos, el pueblo de Dios. Tenemos que aceptarlo. Hay depravación en tu corazón, en el mío, en el de todo cristiano, todo hijo de Dios. Pero Dios quiere transformar nuestra vida y Él lo quiere hacer a través de que tú y yo experimentemos un genuino arrepentimiento. Aprender a hacer el bien. Una acción más en el verso 17. Buscad el juicio. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Antes de hacer juicio con los demás, enjuiciémonos a nosotros mismos. Busquemos el juicio primero de mí, de mi persona. Y si tenemos fuerza y tenemos dignidad para enjuiciar a otros, pues hagámoslo, ¿verdad? O declinemos. Busquemos el juicio, pero de nosotros mismos. Algún día todos compareceremos ante el Señor. Otra acción más en el verso 17. Restituid al agraviado. Esto es parte del arrepentimiento, hermanos. Si tú has agraviado, has ofendido, has difamado, has engañado, has mentido, has robado, has injuriado, has hecho un mal a otros, lo que tenemos que hacer, la acción aquí, es restituir, ya sea económicamente, moralmente, ¿sí? Restituir al que tú hayamos agraviado. Una acción más, ahí en el verso 17, haced justicia al huérfano, y una acción más, amparad a la viuda. Casi en todas las iglesias hay hermanas viudas, hay hijos huérfanos, desamparados. ¿Cuál ha sido su actitud en la iglesia ante los huérfanos y ante las viudas? ¿Ha sido de protección? ¿Ha sido de consideración, de apoyo, de ayuda ante los necesitados, ante los hermanos más vulnerables de la congregación? Si hemos sido indiferentes, hermanos, a las necesidades de otros, es tiempo de arrepentirnos, ¿verdad? Y ver por los necesitados. Solo entonces, dice el verso 18, venid luego. Primero hacer todas estas acciones y solo entonces, dice el Señor, ahora sí, ven ante mí. Venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuentas. Qué interesante, hermanos, qué importante es. ¿Cómo estamos tú y yo ahora? ¿Estás a cuentas con Dios? Si Cristo viniera hoy, ¿estaríamos a cuentas con el Señor? ¿Le entregaríamos tú y yo buenas cuentas al Señor? Esto es lo que Dios pide a todos aquellos
que queremos arrepentirnos, hermanos. El que estemos a cuentas delante de Él. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero, ¿qué dice el siguiente versículo, hermanos? 19-20. Lo que dice el versículo 19-20 es que unos sí estamos dispuestos, sí vamos a querer arrepentirnos, mientras que habrá otros hermanos del pueblo de Dios, cristianos, hijos de Dios, que no van a querer arrepentirse. Preferirán vivir como están, como han estado viviendo. No quieren dejar el pecado, no quieren aprender a hacer el bien, no quieren restituir al agraviado, no quieren apartarse de su pecado. Eso es lo que enseña el verso 19. Los que sí quieren: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, pues será inminente el juicio de Dios, hermanos. Seréis consumidos a espada, y todo porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y lo que Dios dice lo cumple, hermanos. Así como Dios dice: tengo para ti bendiciones, tengo para ti el bien, tengo para ti la prosperidad, el tener paz, el bendecirte, para aquellos que se arrepienten, que se vuelven a Dios. Pero para los que no, el juicio de Dios va a venir, hermanos. Durante esta semana, tal vez usted vio una imagen en las redes sociales que captó mi atención. Aparecen los ángeles como dando un mensaje. Estamos a punto de tocar las trompetas. El fin se acerca. La venida de Cristo ya está por suceder, en donde Cristo va a traer juicio, va a derramar su ira sobre toda aquella persona no arrepentida. Y es cierto, los ángeles no saben el día ni la hora, pero yo creo, hermanos, que Cristo platica con sus ángeles, se comunica con ellos, les dice sus planes. Y yo creo que los ángeles, hermanos, ellos perciben que ya están a punto de tomar sus trompetas y hacerlas tocar. Y Cristo viene. Y si tú no estás arrepentido, hermano, hermana, y si yo no lo estoy, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar? Por eso, hoy es el día de arrepentirnos, hermanos, y cada día. El cristiano no nada más se arrepintió una vez y ya. No, eso es cada día. Acuérdese el mensaje de Juan a las 7 iglesias del Asia Menor. A cada una de ellas es: arrepiéntate. Le dice iglesia de Sardis, iglesia de Esmirna, y así a cada una de las 7 iglesias. Preguntémonos, hermanos, en estos tiempos, ¿de qué tenemos que arrepentirnos como iglesia? Habrá cosas, habrá situaciones en cada iglesia en la actualidad que tenemos que quitar, tenemos que mejorar, tenemos que apartarnos y confesar y así arrepentirnos. Yo creo que sí, hermanos. Nuestra falta de amor por la obra de Dios, ¿tenemos que arrepentirnos de eso? Sí. Nuestra falta de comunión con Dios, ¿tenemos que arrepentirnos las iglesias? Sí. Nuestra falta de obediencia a sus mandatos. Hay muchas cosas, hermanos, que tú y yo, de manera personal, necesitamos hoy dejar. Venid luego y estemos a cuenta. Cerremos nuestros ojos, hermanos, en este momento y concluimos que el mensaje central de la Biblia es arrepentimiento, hermanos, para todas las naciones, para todas las personas. Arrepentimiento para los inconversos, para los que no son salvos todavía.
La gente tiene que arrepentirse de su vana manera de vivir, de su idolatría, de su fanatismo, de cómo lleva su vida. Pero también los cristianos, hermanos, no estamos exentos tú y yo. Hay la imperiosa necesidad para ti y para mí de arrepentirnos. Oremos al Señor, todos con los ojos cerrados, todos en actitud de oración, hermanos. Te pregunto, hermano, ¿cómo llevas tu vida? Sí, eres hijo de Dios, eres salvo. Yo también lo soy. No obstante, tú y yo, hermanos, como hijos de Dios, tenemos cosas de nuestra vida que no hemos querido dejar. Al contrario, buscamos, insistimos, practicamos el pecado. Tú y yo sabemos, hermanos, y Dios lo sabe también. ¿Por qué no aprovechar estos momentos para presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, perdóname por esto y por esto? A pesar de que tú ya me has perdonado, me has limpiado con tu palabra, con la sangre de Cristo, pero yo todavía sigo pecando y muchas veces lo hago sin arrepentirme, sin hacer nada por dejar el pecado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Ponte de pie, o si necesitas pasar aquí al frente, hermano, hazlo. En el nombre del Señor, arrepintámonos, hermanos, volvámonos de nuestros malos caminos y busquemos al Señor. Es tiempo de buscar a Dios, hermanos, porque Cristo viene por su iglesia. ¿Y cómo encontrará a la iglesia, Manuel? ¿Cómo te encontrará a ti, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo me va a encontrar Dios a mí? En santidad, en pureza, en obediencia, en fidelidad, en consagración. ¿Alguien más que quiera pasar aquí al frente o ponerse de pie? Hágalo, hermano, en este momento. Con toda confianza, hágalo. Vimos en esta mañana que si hay una palabra que describe el mensaje central de la Biblia, es arrepentimiento, hermanos. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Estemos a cuentas con Dios. Como esposo, como esposa, ¿tienes de qué arrepentirte? Como hijo, como padre, como madre, ¿tienes motivos suficientes para arrepentirte? Hazlo, hermano. En el nombre del Señor, hazlo. Como hermanos en Cristo, parte de una congregación, ¿cómo estamos, hermanos, delante del Señor? ¿Estás a cuenta con Dios? Cuídate. El que mira estar firme, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Pero si como hijo de Dios reconoces que le has fallado a tu hermano, a tu hermana en Cristo, restituye, hermano, económicamente, moralmente, restituye al agraviado. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. ¿Alguien más quiere ponerse de pie? Ya vamos a terminar con la oración de consagración. ¿Alguien más quiere ponerse de pie? Hágalo, por favor, en este momento, hermano. O si quiere pasar aquí al frente, hay mucho espacio aquí al frente. Deja tu lugar, hermano, hermana. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. Estemos a cuentas con Dios. ¿Alguien más, hermanos? Ya para cerrar con una oración. Sientes el deseo, ponte de pie o pasa aquí al frente. Venid luego, ven ante el Señor. Vengamos ante nuestro Creador. Reconozcamos nuestra infidelidad, hermanos. Reconozcamos que hemos ofendido a Dios, que le hemos fallado. Señor, gracias te damos, porque en ti hay perdón,
para que seas reverenciado. Y aquí estamos, Señor, tu iglesia, tus hijos. Aquí está tu pueblo, Señor, quien en esta mañana, en obediencia al mensaje que tú has traído en nuestras vidas, reconocemos primeramente de manera personal mi necesidad, nuestra necesidad de arrepentirnos. Porque ese es el mensaje más importante a través de toda la Biblia. Arrepiéntanse, porque el fin viene, el fin se acerca. Perdona a tus iglesias de estos tiempos, Señor. Nuestra indiferencia, nuestra apatía, nuestra flojera espiritual, nuestra falta de cumplimiento de nuestros deberes para contigo, nuestra falta de pasión por ti, Señor, nuestra desobediencia, nuestra negligencia, Señor, tantas cosas que tenemos que arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos. Enséñanos a hacer el bien, que tu Espíritu Santo, tu benignidad, nos guíe al arrepentimiento hoy, en este día. Que tú transformes nuestra vida, la limpies, lávanos más y más de nuestra maldad. Que la sangre preciosa de Cristo, Señor, siga haciendo esa labor de limpieza, porque constantemente el pecado nos ensucia, el pecado, Señor, nos daña, nos aparta de ti, nos aleja de la comunión contigo, nos priva de tus bendiciones el pecado. Pero hoy, Señor, al ponernos a cuenta delante de ti, te rogamos con todo nuestro corazón. Somos sinceros cuando te decimos, Señor, me arrepiento, perdóname, ayúdame, fortaléceme, aléjame de toda tentación y ayúdame a vivir una vida digna delante de ti. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y a todos nos ayude para estar a cuentas con Él, porque Cristo está a punto de decirles a sus ángeles: hagan sonar sus trompetas, porque yo voy por mi iglesia, voy por los redimidos, los lavados en la sangre de Cristo Jesús. Iglesia de Emanuel, estén a cuentas con el Señor y agraden a Dios cada día. Busquen hacer el bien